tal que permite determinar la... Con México para detener la inmigración ilegal. El señor Marco Ramírez, vocero de la patrulla fronteriza en el sector San Diego, quien el próximo martes dará una conferencia a periodistas en la Ciudad de México, habló en teleconferencia desde Washington sobre las nuevas medidas de seguridad para impedir el ingreso ilegal de indocumentados a la Unión Americana. Es una combinación de la cerca para demarcar la frontera internacional, las luces que se implementaron también durante la noche, los agentes, la tecnología que nos dieron, por ejemplo, los sensores sísmicos, que son sensores que están enterrados bajo tierra, pero detectan la intrusión de una persona que entra ilegalmente. Tenemos también sensores magnéticos que detectan la entrada de un automóvil. El señor Ramírez explica que la utilización de cámaras infrarrojas permiten detener a las personas que intentan cruzar la frontera durante la noche, que de hecho representan el 90% de ellas. En la teleconferencia, el señor Antonio Monroy, presidente de la Asamblea Republicana Hispana, dijo que en la contienda electoral presidencial en los Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos se han manifestado en contra de la inmigración, pero solo cuando ésta es ilegal. Mientras tanto, indocumentados de diversas nacionalidades, en su mayoría mexicanos, vigilan la cerca que según ellos los separa de una mejor vida. Pérdidas millonarias dejó el bloqueo que realizaron choferes de camiones de carga en la frontera de Tamaulipas y Texas. El bloqueo que por más de 30 horas permaneció en la frontera de Tamaulipas y Texas por los choferes de camiones de carga terminó después de que se integró una comisión para dialogar con las autoridades aduaneras estadounidenses y solucionar este grave problema que paralizó la importación y exportación México-Estados Unidos. La aduana norteamericana no cedió ante las peticiones de los choferes mexicanos, argumentando que ellos están en su país y se rigen por sus propias leyes. Esto lo confirmó José Manuel Suárez López, presidente de la Central de Carga en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Lo que dijeron ellos es que ellos tienen una instrucción de Washington, que tienen que prevenir la introducción de drogas y que todos sus equipos están en sus patios donde pueden realizar sus revisiones y que la línea dura pues va a seguir, va a continuar, que es parte de sus obligaciones. Si deseamos entrar a los Estados Unidos de Norteamérica, de acuerdo con las reglas que están ahorita, pues tenemos que respetarlas. Ante la urgencia de cruzar la mercancía hacia ambos países, algunos transportistas decidieron cruzar por el puente Solidaridad, ubicado en Colombia, Nuevo León, a 35 kilómetros de Nuevo Laredo. Pero esto no solucionó su problema, ya que en este cruce se registró un congestionamiento con la carga de importación de más de 400 tráilers, con lo que se puso de manifiesto la incompetencia de la aduana de Colombia para atender el movimiento vehicular. Actualmente la carga está cruzando normalmente por los dos Laredos, aunque ahora se revierten los papeles, ya que los choferes norteamericanos están protestando porque no quieren hacer fila en el Boulevard Luis Donaldo Colosio, ya que no llevan mercancía, pero esto afectaría el movimiento de los choferes mexicanos, ya que se tardarían más para cruzar la línea divisoria entre los dos países. Las pérdidas de este bloqueo aún no han sido cuantificadas, pero son millonarias. En Argentina surge el descontento por las medidas económicas dadas a conocer por el gobierno. Es Marcelo Luis Ojeda, desde Buenos Aires. Y de lo que necesita nuestro país. En Argentina, el secretario general de la Confederación de Trabajadores ratificó que la CGT convocará nuevamente a una huelga nacional por espacio de 36 horas y con movilización hacia la histórica Plaza de Mayo. De convocarnos a un paro nacional que tiene que ser con fuerza para mostrar a aquellos que gobiernan que los trabajadores hoy estamos expulsados, que los trabajadores hoy no somos escuchados, que los trabajadores... La medida de fuerza se concretará con el fin de rechazar las últimas medidas económicas dadas a conocer por el gobierno. Y a partir de ahí la convicción de que este plan de lucha continúa hasta que se cumplan los 20 puntos que amplios sectores del movimiento obrero e incluso los regionales de todo el interior del país han definido y que marcan frontalmente una oposición a este modelo económico. El titular de la CGT realizó el anuncio tras recibir el apoyo formal de las 62 organizaciones peronistas que preside el metalúrgico Lorenzo Miguel.
También los sindicalistas serán apoyados por la Asociación de las Pequeñas y Medianas Empresas. El gobierno falló en su intento de neutralizar esta próxima huelga. El gobierno quedó muy cautivo del tema del modelo. Hoy se le hace muy difícil reconocer el fracaso, que esto es lo más lamentable, porque en definitiva, cuando las situaciones son tan graves como en este caso el tema de la crisis social, tienen que reconocer el fracaso y tratar por todos los medios de ver de qué forma se modifica la situación. Pero creo que el tema de la soberbia el gobierno se la saca a la gente con la protesta. Se protesta para que se escuchen las propuestas y el movimiento obrero, los sectores sociales en este país, tienen propuestas, claramente tienen propuestas. Lo que pasa que no se las escucha porque son propuestas nacionales. En Buenos Aires, Marcelo Luis Ojeda, ECO. Aumenta la tensión en Seúl, en Corea del Sur. Este viernes miles de policías tomaron por asalto por segundo día consecutivo el campus universitario, en donde sitiaron a los estudiantes refugiados en diversos inmuebles. Perseguiremos hasta el fin a los responsables de las protestas violentas, los detendremos y erradicaremos a sus dirigentes. Esto dijo el ministro del Interior, Kim Bu-sok, después de rechazar una oferta de los estudiantes para rendirse a cambio de que no sean detenidos y consignados. Los estudiantes respondieron de esta forma al avance de 5.000 policías con bombas incendiarias y piedras, aunque fueron obligados a atrincherarse en los edificios. La policía amenazó con poner fin al sitio, aunque se desconoce si intentará tomar por asalto el inmueble, en donde se guardan sustancias inflamables y también explosivos. Todo un ejército de policías tratando de reprimir a estudiantes armados con palos y bombas molotov. Las autoridades escolares advirtieron que la entrada violenta de la policía podría causar fuertes bajas en el bando de los estudiantes. La Organización Egipcia de Derechos Humanos denuncia que en las zonas rurales del país el 95% de las mujeres aún sufren mutilaciones en sus órganos genitales. Desde hace ya muchos años, la Organización de las Naciones Unidas ha condenado duramente la práctica de la mutilación sexual femenina. Sin embargo, dicha condena no ha servido de mucho. En la actualidad, entre 85 y 115 millones de mujeres de más de 25 países, especialmente de África, han sufrido mutilaciones de sus órganos sexuales. Lo más grave es que cada año se suman 2 millones de nuevos casos. En Egipto, donde en forma generalizada se lleva a cabo esta práctica, las críticas han sido duras, lo que ha dañado seriamente la imagen de este país en el exterior. El gobierno de Egipto dio un paso tímido pero decisivo para acabar con la práctica de la mutilación sexual femenina al prohibir estas operaciones en todos los hospitales del país. Según la Organización Egipcia de Derechos Humanos, diariamente se realizan 3.600 operaciones de extirpación del clítoris, una cifra alarmante y también preocupante. Según la Organización Egipcia de Derechos Humanos, en las zonas rurales el 95% de las mujeres sufren mutilaciones en sus órganos genitales, mientras que en el Cairo, la capital, el 75% de las mujeres han sufrido lo que se ha dado en llamar circuncisión femenina. Debido a las condiciones en que generalmente se realiza la mutilación sexual femenina, muchas niñas han perdido la vida a causa de las funestas consecuencias que trae consigo esta práctica. Otras más sufren de serios daños psicológicos que difícilmente pueden superar. Recientemente, una pequeña de 11 años murió desangrada cuando un barbero, a petición de su padre, la sometió a una operación de ablación de clítoris en un kiosco de feria durante una fiesta popular. El caso de esta niña fue uno más en ese país. Sin embargo, en esta ocasión el gobierno egipcio decidió tomar acciones para dar fin a la práctica de la mutilación sexual femenina. El Ministerio de Sanidad advirtió a médicos tanto de hospitales privados como públicos que se harán acreedores a sanciones administrativas si deciden pasar por alto la prohibición de estas operaciones. Sin embargo, esta medida aún resulta tímida e insuficiente. Es urgente e indispensable que deje de ser una simple normativa que prevé castigos y pase a ser una ley. Solo así, la mutilación sexual femenina en Egipto podrá llegar a su fin.
Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, pidió al ejército que elabore una estrategia más ofensiva en el sur del Líbano. El propósito es neutralizar al grupo proiraní Hezbollah, el Partido de Dios. La demanda se produce un día después de que el líder derechista advirtió al gobierno de Beirut que cualquier ataque lanzado desde el sur del Líbano contra Galilea provocará una respuesta 7 veces más severa. Un diario judío publicó que además el dirigente nacionalista ordenó a las tropas desplegadas en la franja de seguridad ubicada en la frontera entre Israel y Líbano que aumente las actividades secretas. Netanyahu también giró instrucciones para que se incremente el número de objetivos que pueden ser atacados en respuesta a agresiones previas. Así hacemos una pausa y en 2 minutos estamos de regreso con el clima y más información. No se vaya. A todos nos da miedo. Sin embargo, hay que saber para prevenir. Profundizando. Cáncer de mama, la enfermedad del descuido. La medicina es importante, pero el tiempo, la voluntad, la familia y el amor, sus aliados. Esto y mucho más el fin de semana. Elige el día y la hora. Sábado 17 de agosto, 10 horas tiempo de México, 15 horas del meridiano de Greenwich. Y el domingo 18 de agosto, a las 2 y a las 6 de la mañana, tiempo de México. Profundizando. Cáncer de mama, la enfermedad del descuido. Monterrey, ciudad conservadora rodeada de montañas. Sus platillos regionales, exquisitos sabores. Atractivos naturales que se transforman en figuras extrañas y fantásticas. Monterrey, la gran ciudad, un reflejo de nuestro México, lindo y querido. México lindo y querido. Oaxaca, lugar donde el tiempo no ha borrado la huella de la conquista. Suntuosas obras, producto de las manos indígenas, de la intensa actividad evangelizadora. La grandeza estética del barroco se desborda en la iglesia de Santo Domingo. Piezas y relieves escultóricos que exaltan las formas arquitectónicas de las fachadas. La voluntad de los oaxaqueños por conservar la riqueza de sus templos se ha hecho presente a través de todos estos siglos. Así es México, lindo y querido. México lindo y querido. El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en México y otros países. Una enfermedad frecuente en la mujer occidental. El autoexamen y la revisión periódica puede frenar el desarrollo de este mal. Profundizando presenta Cáncer de mama, la enfermedad del descuido. Este sábado 17 a las 10 de la mañana, ECO. La magia de una ciudad, la tranquilidad de sus calles. Puebla, rostro de la época colonial que eclipsa la mirada de sus visitantes. Obras que exaltan el sentido visual, conjunto de detalles que provoca el virtuosismo de las formas. Lugares donde el conocimiento espera ser descubierto. Infinidad de sabores que se disfrutan intensamente. El esplendor de un volcán dormido, la inmensidad de sus paisajes, privilegios otorgados por la naturaleza.
Ligia Granados tiene el reporte. Gracias, Miguel. Efectivamente, aquí tenemos el reporte del clima para las próximas horas. Vamos a revisar las condiciones que están predominando sobre el territorio sudamericano. Una vez más, las bandas nubosas están totalmente concentradas en las secciones del norte. También, en cuanto al oeste, alguna nubosidad parcial que se extiende incluso hacia partes de Argentina y de Chile. Las lluvias más fuertes van a estar dominando para esta jornada, principalmente en Venezuela y en Colombia. Sin embargo, también aguaceros estarán cayendo sobre Colombia, sobre Ecuador y Perú, y lo mismo para Guyana, Surinam, la Guayana Francesa. Desde luego en la cuenca del Amazonas la gran entrada de humedad estará dando lugar a estos chubascos. En Bolivia, Paraguay y la mayor parte del centro y sur de Chile, muy poca nubosidad. Del centro y sur de Brasil, muy poca nubosidad. Y en Chile sí hay nubosidad, hay lluvias que se están presentando bastante fuertes, y en algunas porciones del sur incluso áreas de nieve estarán dominando. También para el este central de Argentina algunas áreas de lluvia, y en Venezuela, como les decía, para esta jornada lluvias intensas. El invierno ha llegado afectando bastante a esta región. Tenemos el reporte. Las torrenciales lluvias que desde hace un mes comenzaron a caer en Venezuela ocasionaron diversos desastres que afectan a 120.000 personas, dejando alrededor de 10.000 damnificados en todo el país. En Venezuela hay mucho llano y no hay previsiones que se hayan tomado con anterioridad en base a las mediciones de agua y las consecuencias que han traído el exceso de agua. La densidad pluviométrica aumentó 2,5 veces con respecto a los últimos 5 años, según las mediciones realizadas por el Ministerio del Ambiente. Aquí se dieron unas conjunciones meteorológicas muy especiales. Esa es la opinión de los hidrólogos nuestros. El estado Amazonas, zona selvática fronteriza con Brasil, fue uno de los más afectados debido al desbordamiento del río Orinoco. Las poblaciones indígenas perdieron sus hogares y plantaciones que proporcionaban su sustento. De 5 a 6.000 hectáreas de conuco se han perdido en todo lo ancho y largo de la geografía del estado Amazonas, que contiene 184.000 kilómetros cuadrados. El riesgo de la aparición de epidemias en la región ya fue controlado. En este momento el informe epidemiológico no es negativo, es positivo. La gente se está vacunando de esta manera, y ya también las aguas han disminuido su furor y está el río bajando, de esta manera que la situación ha mejorado. Los derrumbes y deslizamientos en las zonas marginales se han convertido en el principal problema, ya que casi 6 millones de personas viven en los 2.700 barrios que existen en la capital del país. Esa es la necesidad. Uno se ve obligado a vivir en el sitio donde sea, porque después que estamos vivos tenemos que sobrevivir a costa de lo que sea. El Parlamento aprobó un crédito adicional por $35 millones para atender las emergencias y prestar ayuda habitacional a los damnificados. Vamos a tener una incidencia en damnificados, en daños materiales, en daños sanitarios muy grave, lo que obliga al Estado venezolano a prepararse para ayudar al daño ya producido y al que falta por producirse. Como medida preventiva, las zonas de alto riesgo están siendo desalojadas por las autoridades, por cuanto se estima que este periodo de lluvias podría extenderse hasta el mes de noviembre. Y vamos a pasar a revisar las condiciones que dominan hoy sobre los Estados Unidos de Norteamérica. Nubosidades sobre rocosas, sobre planicies, en el área también del Golfo, en la región de las costas de Texas, en Florida, y también hacia las secciones del noreste americano. Las bandas nubosas muy concentradas con lluvias principalmente en el sur de planicies y en las secciones centrales: Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas. También Iowa, Missouri y Arkansas, con algunos chubascos que se extienden hacia Kentucky, Tennessee, Carolinas, Virginias, Nueva York, Pensilvania y Atlántico Medio, donde por cierto hay tormentas eléctricas bastante fuertes, y asimismo lluvias también para esta jornada en el noreste americano, lo mismo que en la península de Florida. Las condiciones van a ser mucho más agradables y estables hacia las secciones del oeste, nublados parciales, temperaturas cálidas, y algunas lluvias van a dominar, sí, sobre Washington principalmente. Asimismo, este frente, en la medida que siga desplazándose hacia el sur, podrá traer algunos aguaceros por la tarde sobre Arizona, Nuevo México e incluso en algunas partes de Colorado. Revisando ahora las condiciones que están dominando para la República Mexicana, podemos observar en la imagen de satélite gran cantidad de nubosidad bastante densa que se está concentrando en las secciones del oeste, centro,
sur y sureste. Las lluvias van a presentarse también en el norte sobre la mayor parte, principalmente en áreas un tanto más altas. Este fue el Clima en Eco. Hay más información. Muchas gracias, Ligia. Y un nuevo atentado de la organización terrorista vasca ETA en la región de Navarra no causa víctimas, pero sí daños materiales. Esta es la historia. La organización terrorista vasca ETA intentó provocar una tragedia en la localidad de Llesa, Navarra, al norte de España, al lanzar 2 granadas contra las viviendas de familiares de los guardias civiles destacados en el cuartel de Llesa. Los daños materiales son considerables, si bien no se registraron víctimas, y fue un milagro que una niña de 2 años saliera ilesa, dado que una de las 2 granadas se introdujo por la ventana de la pequeña donde dormía. Los proyectiles fueron disparados desde unas lanzaderas que los terroristas situaron a 400 metros de la casa cuartel de Llesa, donde viven 8 guardias civiles casados con sus familias y 3 solteros. La granada que impactó la fachada y que rebotó fue la que provocó los daños materiales. El atentado contra el cuartel de Llesa es el 5º de esta naturaleza que se registra en la región de Navarra en lo que va del verano. A este atentado hay que añadir otro, el lanzamiento de 2 cócteles Molotov en Tudela, también en la región de Navarra, contra la sede del Partido Socialista y el sindicato UGT. El edificio sufrió un incendio que fue controlado rápidamente y no se registraron víctimas. La Semana Grande de San Sebastián en el norte de España, País Vasco, también se vio empañada por los violentos incidentes de grupos de encapuchados afines a ETA que provocaron choques contra la Policía Autónoma Vasca y que arrojaron cócteles Molotov, objetos, petardos y cohetes contra la sede de la Marina en San Sebastián, contra un banco, contra cabinas telefónicas, en general contra el mobiliario urbano y contra algunos automóviles. En España, Patricia Alvarado, ECO. En algunas bolsas del mundo la información es la siguiente. Nueva York cierra con ganancias. Al cierre de sus operaciones el Dow Jones sube 23 puntos, concluye la jornada en 5.689.45 unidades. Mientras tanto, en México, la actividad bursátil marcó su 17º nivel histórico de este año. El índice de precios y cotizaciones avanza casi 50 puntos, más del 1,5% para concluir en 3.361 unidades. En Lima, la bolsa cierra la semana con incrementos. El índice general sube poco menos de 1 punto para ubicarse en 1.418 unidades. En el mercado de divisas, el peso mexicano, con relación al dólar de los Estados Unidos, se cotiza a la venta en promedio en 7 pesos con 60 centavos. Así llegamos al final de ese segmento de ECO, pero no se vaya, en 3 minutos tendremos el acuerdo de alto al fuego entre rusos y chechenos, previsto a entrar en vigor este sábado. La crisis en Chipre por la espiral de violencia entre turcos y griegos. El inicio de la campaña electoral de la fórmula republicana en los Estados Unidos. Y la toma de posesión de Leonel Fernández como presidente de República Dominicana. Esto y más en los siguientes 3 minutos. Por nuestra parte es todo. A nombre de Miguel Bárcena y Marta de Baile, por su atención como siempre. Gracias. En 1942 no solo debutaría una estrella, también nacería la gran diva del cine mexicano, María Félix. Desde el inicio de su carrera, María dejó ver su carácter fuerte y dominante. Así, para su tercera cinta, Doña Bárbara es bautizada como la Doña. Para 1946, María comienza a trabajar con el cineasta Emilio "El Indio" Fernández, filmando Enamorada, Maclovia y Río Escondido, entre otras. La unión de ambas estrellas marca el nivel más alto del cine mexicano. En esta década, España, Italia y Francia reclaman el talento y belleza de María, quien comparte la pantalla grande con importantes figuras internacionales. Para los años 50, la Doña es ya todo un mito, del cual no solo interesan sus películas, también su intensa vida personal, que es vista como acontecimiento nacional.
Las producciones más importantes de esta etapa son La Noche del Sábado y Tizoc, entre otras. No llores. Muy temprano te tocó sufrir pruebas muy grandes. En la década de los 60, su carrera cinematográfica pierde intensidad, sin que por ello deje de crecer su figura como gran diva. María supo dar vida, a través de su espíritu incansable, a personajes que, al igual que ella, se han vuelto inolvidables y que le valieron numerosos premios y reconocimientos nacionales e internacionales. ¿Qué significa? Quiero aprender a leer una carta. Ella supo hacer de su belleza y talento elementos indispensables para el cine y que hasta ahora le han permitido seguir siendo la María Bonita del pueblo mexicano. ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es ECO, transmitiendo en vivo vía satélite a todo el mundo de habla hispana, y este es nuestro reporte con las noticias más importantes hasta este momento. Un nuevo suspiro para la paz en el Cáucaso. Rusos y chechenos logran un acuerdo para aplicar un alto al fuego a partir de este sábado en la República Separatista. Ojalá se respete. Continúan las escenas de violencia. Mientras tanto, en Seúl, la capital de Corea del Sur, miles de policías toman por asalto la Universidad de Yonsei, donde cientos de estudiantes se encuentran atrincherados. Y en España, la organización terrorista vasca ETA lanza un nuevo ataque, el blanco viviendas de familiares de miembros de la Guardia Civil. Al iniciar su campaña electoral con miras a la Casa Blanca, el candidato presidencial republicano Bob Dole reitera su promesa de reducir en 15% los impuestos. En México es presentado el acuerdo de apoyo financiero y fomento a la micro, pequeña y mediana empresas. En el acto, el presidente Ernesto Zedillo asegura que los esfuerzos de financiamiento a este sector están justificados porque con ello, dijo, se edifican bases para el crecimiento y la creación de empleos. Y al asumir la presidencia de la República Dominicana, después de 22 años de la época y de la era Balaguer, el señor Leonel Fernández hace un llamado a la unidad nacional y advierte que emprenderá una severa batalla en contra de la corrupción. Tendremos los detalles y el resto de las noticias en un momento. Aslan Maisilov, líder de los rebeldes chechenos, y el comandante de las tropas rusas, el general Konstantin Pulikovsky, ordenaron un alto al fuego para este sábado